Bienvenidos a una nueva edición de Límite 24. En un país como la Argentina, donde hay palabras que en otros lugares no se toman tan en cuenta. Recesión, índice de inflación, índice de desempleo, crisis, palabras que los argentinos ya incorporamos casi como de forma cotidiana. Estar pendientes del dólar, escuchar hablar de las reservas, del Fondo Monetario Internacional, un gran diccionario que los argentinos incorporamos a nuestra vida a lo largo de las últimas décadas. En cualquier país normal, los economistas y los políticos tendrían que encargarse de esto y no uno vivir pendiente. Pero cuando en el día de ayer se dio a conocer un nuevo índice de desempleo en la Argentina y dice que casi el 10% de la gente que podría trabajar no tiene dónde trabajar. Cuando ya es casi cotidiano escuchar hablar de aumento de tarifas, aumento de los combustibles, y que el índice de inflación, un gobierno lo cambió 1, 2, 3 veces, que el presupuesto se proyecta y se cambia permanentemente, da la sensación que este rumbo errático que por momentos tiene la conducción económica impacta de lleno en todos nosotros. Impacta porque lo vemos cotidianamente. Cuando vamos al súper y nos encontramos que no hay productos, donde los productos de precios cuidados no están. Hay una serie de cosas que nos empiezan no solo a preocupar, sino a decir, esta historia ya la viví. Para todo argentino que ande más o menos en las 4 o 5 décadas de vida, ya la vivió en algún momento y esto lo preocupa. Y dice, bueno, ¿qué nos espera? ¿Qué es lo que pasa? Pero básicamente, ¿por qué es tan difícil encontrar más o menos un grado de tranquilidad en Argentina? Y no pensar que si hoy cobré, dentro de una semana no tengo más plata. De esto vamos a estar charlando con un especialista, un hombre que hace muchísimos años sigue muy de cerca todo esto, pero que básicamente lo que ve es la mirada de los argentinos desde los precios y desde su trabajo cotidiano a través de seguir qué pasa con los consumidores. Y hoy hablar de consumidores es hablar de nosotros y de una preocupación constante. En un ratito está con nosotros el doctor Polino. Dale. Caída del consumo, pérdida del poder adquisitivo de los salarios y aumento en la pobreza son algunos de los resultados de la recesión que padece Argentina debido a una crisis económica. No pasa nada, tranquilos, afirmó el presidente Mauricio Macri en un intento de tranquilizar a los ciudadanos y sobre todo a los inversores y al Fondo Monetario Internacional, organismo que le acaba de prestar al país 50.000 millones de dólares. Desde que Macri comenzó a gobernar en 2015, se registró en Argentina una devaluación de por lo menos el 100%, pues en ese momento la divisa estaba a 15 pesos en su precio más alto, ya que había múltiples cotizaciones en el mercado legal e ilegal. El impacto de la devaluación se reflejó en la inflación para 2018, que el gobierno había estimado en el 10% y finalmente espera que sea del 30%. Sin embargo, la inflación podría ser mayor, luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reveló que la tendencia no se desacelera y ya acumuló en los primeros 7 meses de este año un aumento del 19.6%. Siempre nos gusta empezar el programa con un informe de cómo nos ve el mundo, ¿no? Este es un informe de un canal de noticias de México. Y ellos tienen una mirada mucho más objetiva, si querés, de la que podemos tener nosotros, ¿no? En el día a día y en esta pelea permanente que hay de un lado y del otro. Doctor Polino, gracias por venir. Gracias por la invitación. Siempre me parece que es interesante escuchar por ahí la opinión de colegas o especialistas de otros países, claro, ¿no? Que miran a la Argentina y dicen, mira, nosotros vemos esto, después de lo que ustedes pelean o discuten, esta cuestión de este grado de recesión al que se llegó y a la que se está llegando, doctor, tiene que ver solamente, como dice el gobierno, por momentos con un contexto internacional que no acompañó, con un problema de que el campo tuvo sequía y tampoco aportó divisas, o en realidad tiene que ver con una raíz, más de adentro, ¿no? Que con una cuestión de mentalidad y con una cuestión de formar, de gobernar en la Argentina. Sí, la crisis que vive la República Argentina fundamentalmente está motivada por cuestiones internas.
no podemos echarle la culpa al mundo de lo que nos pasa a nosotros, porque cuando observamos los países del mundo, la inmensa mayoría de los países, usted fue 5 años atrás y va ahora y pide un café o compra una gaseosa y tiene exactamente el mismo valor, no, ni ha aumentado un centavo. Sobre todo en los países europeos, no conocen lo que es la inflación. ¿Por qué sucede esto en la República Argentina hoy? Fundamentalmente porque se adoptó una política interna que conduce a este proceso inflacionario. La inflación se debe al aumento de la paridad cambiaria, devaluación del peso, pero también se debe a aumentos en el precio de los combustibles, aumento en los peajes, aumentos en la energía eléctrica, en el gas natural, en el agua potable, fundamentalmente a cuestiones internas, de políticas internas. Doctor, después nos vamos a meter más con la cuestión de los precios y los aumentos de precios en Argentina, ¿no? Y me quedaba con dos cosas. Hace poco se conoció una suerte de ranking mundial de inflación, ¿no? El primer lugar lo llevaba Venezuela, con todo el contexto que vive ese país tan querido por nosotros, pero el resto, digo, Argentina figura en el 6º lugar. Lo interesante es que los otros 4 países, salvo Venezuela, eran del continente africano, digo, situaciones absolutamente, apartados de lo que puede ser el análisis económico, digo, pobreza extrema, digo, nosotros estamos en este ranking, digo, ¿qué hicimos? Porque esto no es nuevo también, esto lo trato de que nos ayude a pensar un poquitito. Esto no es nuevo en Argentina, digo, crisis económica, inflaciones, hiperinflación, la hemos vivido casi como una constante y como un proceso cíclico. Exactamente. Los países que tienen más inflación en el mundo, que son 5, más que la Argentina, como usted muy bien dijo, Venezuela, Sudán del Sur, República del Congo, Siria, Libia y después viene la República Argentina. Sí, situación o atravesó por la pobreza o por una guerra. Un conflicto permanente. ¿Se da cuenta en qué situación está la Argentina? Hemos llegado a tener también hiperinflación en la Argentina con un gobierno democrático. El problema está en que en la Argentina hay una mentalidad de la remarcación, una mentalidad de tener todo supeditado a la variación del tipo de cambio. Si bien es cierto que eso tiene influencia en la economía, pero también se debe a causas internas. ¿Cómo se deja libre el precio de los combustibles a partir del mes de octubre del año pasado, que produjo este fenomenal aumento en las naftas y el gasoil? La culpa no la tienen las estaciones de servicio, el problema está en las petroleras. En lo que va de este año, las naftas y el gasoil aumentaron en 12 oportunidades. En un país como el nuestro, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, y donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión, se calcula que la logística incide en la estructura de costos de una canasta básica de alimentos promedio en un 35%. Mire, está ya calculado el traslado de una tonelada de un determinado producto, por ejemplo, la provincia de Misiones, en camión al puerto de Rosario, sale más caro que luego el traslado de esa tonelada desde el puerto de Rosario a un puerto del norte europeo en barco. Es increíble, es increíble. Hemos destruido el ferrocarril de carga. Y ahora, no sé... esto digo, a ver, hemos destruido, digo, esto no fue casualidad, esto fue también producto, digo, a ver, hago un rápido repaso, ¿no? Digo, década del 80, regreso a la democracia, una situación económica difícil, porque además había un condicionamiento político todavía por entonces. Década del 90, se inventa el 1 a 1, ¿te lo recuerda, doctor? Década ya del 2001, hipercrisis, explota, vuela todo por el aire. 2010 parece que estábamos bien, parece que la Argentina estaba en su mejor momento y sin embargo descubrimos que esto no era tan así, teníamos un índice de pobreza del 30%, digo, llegamos casi ahora, digo, por hablar de cada 10 años, el 2020, con una incertidumbre, digo, esto se repite, digo, estamos más o menos bien, se supone que estábamos mejor de lo que queríamos, después pasamos a estar muy mal,
¿por dónde pasa esto? ¿Solamente por los gobernantes? ¿Pasa por...? Sí, son las políticas que se llevan a cabo. El tema de la destrucción del ferrocarril de carga comienza en la década de los 60. Ahí los grandes intereses petroleros del mundo influyeron sobre los gobiernos nuestros para destruir el ferrocarril de carga y darle cabida al camión. Que el camión destruye las rutas, contamina el medio ambiente y además encarece enormemente las estructuras de costo por las distancias que normalmente hay que recorrer. Y digo, y en los 90 se terminó de destruir el sistema ferroviario, ¿no? Totalmente. Y nadie habla hoy. Hoy usted no encuentra en ningún debate parlamentario, en ningún debate o audición televisiva o radial que se hable de la necesidad de reconstruir el sistema de ferrocarril de carga. Nadie habla. ¿Qué inversiones se pueden hacer? ¿En qué periodo de tiempo podemos volver a recomponer este tema? ¿No será que siempre se piensa tanto en la coyuntura? Digo, porque hace poco lo charlaba con un hombre del gobierno de esta cuestión, ¿no? Y le hacía referencia a un tren que conozco bastante por una cuestión de cercanía de familia, que pasa por Rosario. Tren de carga Belgrano, pasa por Rosario y se dirige al noroeste argentino, ¿no? Con todo lo que eso significa, no lo roban, lo atacan, nunca puede ir rápido, las vías están destruidas. Uno de los pocos trenes de carga que todavía funciona pésimo y no sirve. Entonces le planteaba esto, le digo, ¿por qué nos dejamos de pensar en una alternativa ferroviaria? Y me decía, es porque está la coyuntura. No podemos pensar esto. Digo, nunca podemos pensar a mediano y largo plazo. Tenemos que pensar en la coyuntura, ver cómo salimos de la misma, pero también tener un plan de mediano y largo plazo, porque de lo contrario estamos condenados irremediablemente al fracaso. Además, ¿cómo puede el gobierno actual, modificar la política de subsidios a los servicios públicos, que estuvieron vigentes durante casi 13 años, hasta mediados del año 2016, quitarlo en 3 años y medio, llegar a octubre del año 2019 con subsidio cero a la energía eléctrica, al gas natural, al agua potable, al transporte público de pasajeros? ¿Se podía sostener eso, doctor? ¿Se puede sostener una política de subsidio de tal manera? No se puede. Que además, era injusta, ¿no? Lo charlamos muchas veces ahí en esta mesa. Digo, ¿por qué era un subsidio, especialmente energía eléctrica y gas, para Gran Buenos Aires y Capital? No era para todo el país. El gas es para todo el país porque las empresas son nacionales. La energía eléctrica sí, fue para Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Las empresas... Sí, pero el gas en la distribución regional no tenía el mismo lugar de subsidio. Claro, pero ¿no? está bien, pero lo que no se hizo en 13 años, después usted no lo puede hacer en 3 años y medio. Tiene que hacerlo de manera más gradual para no perjudicar enormemente a la pequeña y mediana empresa, a las cooperativas de trabajo. Pero el gobierno dice que esto no fue shock, fue gradual. Eso dice que esto fue gradualismo. No, esto ha sido, en materia de quita de subsidios, yo afirmo terminantemente, y puedo probarlo, que ha sido un shock. Usted no puede quitar en 3 años y medio en todo el país, salvo las provincias patagónicas, que como hay menores temperaturas, mayores consumos y la quita de subsidios se hace en una proporción menor y se llega a octubre del año 2022, usted no puede en 3 años y medio decir que te llegamos a subsidio cero. Ahora, a partir del 1 de octubre, va a venir un nuevo aumento en el gas natural. Todavía no salió la resolución, pero se está hablando de un 30%. Doctor, ahora, también le digo esto. Usted iba a Córdoba, iba a Mendoza, iba a Santa Fe, y nosotros pagábamos, por decir un número cualquiera, 50 pesos de luz, y ellos pagaban 300, 400. Es cierto, pero usted no lo puede quitar después de golpe. No lo puede hacer de golpe, porque si no pasa esto, fíjese, la empresa Fenosa, que presta el servicio en el Gran Buenos Aires, hace 3 meses atrás, cuando envió el sobre a los usuarios con la boleta del gas, estaba dentro la publicidad de una financiera, Credifácil, que le ofrecía un crédito de hasta 20.000 pesos para pagar la facturación de gas. ¿Se da cuenta?
No, una locura, porque me acuerdo que también la otra genial idea que tuvieron fue que como era muy alto el importe, ¿no? La empresa distribuidora y comercializadora de gas lo dividía, pero le cobraba intereses. El 1,5% de interés. O sea, me cobraba un servicio, me daba la posibilidad de pagar en 2 veces, pero con interés. Del 1,5%, porque el año anterior había sido en 2 etapas, pero sin interés. Pero después lo pasaron en la última etapa con el interés del 1,5%. ¿Se da cuenta a qué nivel? Tener que sacar un crédito para pagar un servicio. Eso está indicando que hubo un shock, que no fue gradual la quita de subsidios. Y otra cosa que quiero compartir con usted tiene que ver con esto de los precios, ¿no? Usted habló de los precios de combustibles, pero los precios aumentan y siguen aumentando, los sueldos no alcanzan. Vamos a ver un pequeño informe para meternos en el tema. Nos vamos a Argentina. Las petroleras incrementaron los precios de los combustibles un 12%. Al mismo tiempo, a partir de mediados de septiembre, aumenta el boleto del transporte público y los costos de la logística dentro de ese país. Tenemos el informe con nuestros corresponsales. Mientras aumenta el desempleo y los salarios no alcanzan para pagar los servicios básicos, los combustibles de las empresas YPF y Action aumentaron un 12% como consecuencia de la suba del costo de producción por la devaluación de la moneda local, consecuencia de un dólar que superó los 40 pesos. YPF fue la que hizo punta además, y detrás de YPF obviamente siguen, como ha sucedido siempre con todos los últimos aumentos que venimos viendo sucesivamente en materia de combustibles, el resto de las empresas siguen esa iniciativa, por decirlo de alguna manera, de YPF en materia de incrementos. Naturalmente esto impacta en el conjunto de la economía. Obviamente les impacta a las familias porque cada vez es más difícil movilizarse, pero impacta en general el aumento en los combustibles en todo lo que tiene que ver con el transporte y la logística, absolutamente todos los bienes que se comercializan en la economía. Al mismo tiempo, en estas horas y hasta fin de año, el boleto del transporte subirá hasta llegar a 30 centavos de dólar, un número que para los que utilizan el transporte público de pasajeros y tienen que hacer varios viajes en el día, se hace insostenible soportarlo con bajos sueldos. El desafío más grande para la producción es armar un informe, editarlo. Esto se hace en 24 o 48 horas y que todavía tenga vigencia. Ya no tenía vigencia este informe, digo, porque ya está apareciendo un nuevo aumento para lo que son las tarifas, un nuevo aumento de combustible. Ahora, digo, primera pregunta se me cruza, doctor. ¿YPF no sigue teniendo una participación en el Estado? Claro, es una empresa con mayoría estatal que ocupa, se maneja como una ocupa el empresa 55% del mercado interno, el 55%. YPF podría regular el precio de los combustibles. Es la que hace punta en los aumentos. Es la que luego orienta al resto de las empresas a aumentar. Mire, hablando de subsidios, tenemos que saber qué es lo que pasa en el mundo en materia de subsidios. Yo tengo un informe del Fondo Monetario Internacional. Para que nadie lo dude, digamos, viene de ahí. Que es del año 2015, que es los subsidios que en el mundo se han pagado a la generación de la energía eléctrica. Por habitante el promedio, per cápita y por año. O sea, los subsidios existen en otros lugares del mundo, no es un invento argentino. Estados Unidos ha subsidiado en el año 2015 a la generación de la energía eléctrica $2.177 por habitante y por año. China, 1.652. Canadá, 1.283. Australia, 1.259. Japón, 1.240. Israel, 1.113. Para que la gente entienda claramente esto ¿qué significa? Que el Estado aporta parte de lo que tiene que pagar por servicio cada vecino. Claro. Mire, el promedio mundial de subsidio a la energía eléctrica en el año 2015 fue de $640 por persona y por año. La Argentina en ese año lo que destinó fue $413 por persona y por año. El promedio mundial, reitero, $640. La Argentina, $413. Sí. Usted me va a decir, sí,
Hubieron countries privados con piletas climatizadas, hubieron los usuarios de Puerto Madero. No hubo control, a eso vamos. Bueno, que no se podía, cuando el país vivió la crisis del año 2001, 2002, cuando estábamos al borde de la disolución nacional, no había tiempo para discriminar a quién sí, a quién no. Se le otorgó a todo el mundo. Cuando el país comenzó a recuperarse en el año 2007, a partir de ahí el gobierno de entonces debió haber comenzado con una quita gradual de subsidios. No lo hizo. Comenzó recién en el año 2011. Pero resulta que en febrero del año 2012, al poco tiempo, se produjo la tragedia ferroviaria de Once, con los muertos que todos conocemos, y a partir de ahí se cortó nuevamente el proceso de quita de subsidios hasta que llegamos al gobierno actual. Y el gobierno actual, en 3 años y medio, quiere hacer lo que no se hizo durante muchos años anteriormente. Y entonces hoy tenemos aumento de los combustibles, aumento fuerte de los peajes, aumento fuerte de la energía eléctrica, aumento fuerte del gas natural, las consecuencias de la devaluación del peso, que también influye en aquellos artículos que importamos o en aquellos artículos que fabricamos en el país, pero que tienen componentes importados, o en aquellos productos que se producen en el país, pero que una parte se exporta, como la carne vacuna. El mayorista, ¿qué hace? Vende la carne en el mercado interno a un precio distinto del que está en el mercado internacional. Se termina dolarizando toda la economía. Doctor, tengo que hacer una pausa. ¿Se queda un ratito más? ¿Cómo no? Vamos a la pausa y después vamos a retomar, digo, para ir cerrando un poco el tema, pero con esto de la pobreza. A mí me hace mucho ruido los números de la pobreza en Argentina, porque, a ver, cuando asumió este gobierno dijo, nos dejaron un 30% de pobreza. Y hoy, bueno, el propio presidente te va a decir cómo está hoy la Argentina después del corte. Dale. Estacioná en San Martín con la nueva aplicación. Es más fácil, ahorrás tiempo y además obtenés descuentos. Bajá la app desde tu celular y empezá a utilizarla en pocos pasos. Vas a poder activar y desactivar más rápido tu estadía, cargar créditos sin tener que ir a un comercio adherido, consultar tu saldo y recibir bonificaciones con cada carga. Para conocer más de los beneficios de esta nueva aplicación, ingresá en www.sanmartin.gov.ar. Estamos más cerca para que vivamos más tranquilos. Por eso seguimos sumando tecnología, con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo. Inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales. Todo para que vivamos mejor. Vivamos Vicente López. Baja la nueva app de Provincia Seguros y tenés lo que necesitas a un dedo de distancia. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Sí al 99% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina.